Bueno, Hebreos capítulo 6, verso 9, vamos a hacer en este día, hasta el 12. Y como venimos viendo, estamos hablando acerca de la ley y el ministerio de Cristo, el ministerio de la piedad, como lo dice acá, el ministerio de reconciliación, de justificación, como lo dice en otras partes, el ministerio de la cruz, el ministerio del perdón, el ministerio de Cristo. Y bueno, así va diferenciando de alguna manera con lo que es la ley, con lo que es el pacto hecho con Moisés, ¿no? Dice así la palabra, 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada día, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, vemos acá la palabra como lo dice. En la primera parte, versículo 12, en cuanto a vosotros, le dice Pablo a los hebreos. Oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vamos a otra versión para quedar un poquito más claro, dice así la palabra. Sé que ustedes creen y estamos convencidos que este ministerio es mejor que la ley. Esa es la traducción que yo le doy, ¿no? Es mejor, porque estamos persuadidos de cosas mejores. Y esas cosas mejores tenían que ver con el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, según la palabra, hay liberación. Según la palabra, es el camino que nos lleva al Padre, es el puente, es la entrada a la bendición, es la liberación de los sufrimientos, de los tormentos. Y Él mismo lo decía, en mí tendréis paz. Entonces todo lo que nos hace sufrir en la vieja creación que tenemos, por naturaleza que hemos nacido, tenemos la liberación en Cristo Jesús. Nosotros le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón para que nos liberte, ¿no? Y siempre digo, el perdón es amplio, ni simplemente le decimos confesar el pecado y te va a perdonar, porque el perdón también se traduce en liberación. Muchas veces pedimos la ayuda del Señor. Entonces confesamos lo que tenemos, ¿no? Muchas veces tal vez no son pecados que los iniciamos nosotros, pero por nuestra naturaleza somos atraídos y seducidos, dice la palabra. A ver, entendemos así también que muchas veces no somos culpables en el sentido de que no hemos provocado tal vez, pero el Señor para manifestar otros pecados que hay en nosotros permite cosas desagradables a veces en nuestra vida que nos pasan y reconocemos que nos hace falta la liberación del Señor, ¿no? Porque estamos oprimidos, estamos atormentados, muchas veces nos sentimos nerviosos, muchas veces angustiados, muchas veces desesperados. Eso es lo que representa el pecado. Entonces clamamos por la liberación para que nos haga libre el Señor y eso es el perdón. A ver, en la antigüedad, como había enseñado anteriormente, estaba el mercado de esclavos. Y en el mercado de esclavos, bueno, había distintos esclavos que tenían cada uno un precio. Entonces, iba la persona que quería adquirir por la posesión de un esclavo, iba y lo compraba con un precio. Entonces, pagaba el precio y en este caso, como dice la palabra, Cristo nos hizo libre del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Él pagó un precio en la cruz del Calvario y nos hace libre. Entonces esa liberación se traduce en el perdón de pecado, o sea, perdona una deuda, perdona una falta,
perdona un pecado para que para hacernos libres. Porque la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte y es esclavitud. El que practica el pecado, esclavo del pecado, y nosotros necesitamos ser libres del pecado. ¿Para qué? Para ser libres del tormento. Porque cada uno de nosotros tenemos tormento. Y en sí, si vamos a la ilustración de en tiempos de la ley, por ejemplo, vemos la ilustración de que había un juicio salomónico, como le decimos nosotros, porque a Salomón le vinieron dos mujeres que estaban peleando o disputando por una criatura, ¿no? Entonces, una presentaba su punto de vista, el por qué era su hijo, y la otra, otro punto de vista, el por qué era su hijo. Entonces, Salomón escuchó a las dos y le dio la razón a una, pero había una disputa. Y en ese sentido, muchas veces pasa así con nuestra vida, ¿no? Que tal vez no somos ofensores directos, pero sí le contamos nuestras penas, nuestros dolores. Por eso digo, no todo, porque evidentemente en ese tiempo estaba mostrando que no había un ofensor y había un ofendido. Y a través del juicio se sacaba quién era inocente y quién era el culpable. Digo, muchas veces no somos los culpables directos, Dios permite, como permite las pruebas, que nos la vamos a buscar al pecado, no lo practicamos, pero sí nos trae aflicción de espíritu. Y esa aflicción de espíritu significa desconfianza al sacrificio de Cristo, significa manifestaciones de la vieja esencia que están en nosotros y de alguna manera tiene que mostrar el Señor. Tal vez, hay cosas que no las practicamos, no las hacemos, ya te digo, no las hacemos, pero entonces Dios tiene que permitir de alguna manera, a veces por cosas injustas, ¿no? Y como decimos, ligamos de rebote, que no lo hemos buscado, y a veces se malentiende en el sentido de que, yo sí lo entiendo, pero tal vez muchos de ustedes, tal vez no, ¿no? Más allá de las manifestaciones que uno pueda tener. En el sentido de que, vos tenés que pedir perdón. Igual tenés que pedir perdón porque es el pecado. Y a veces uno no está de acuerdo porque no ofendió, no lo hizo, no lo practicó, en ese sentido. Pero la palabra nos manda a humillarnos ¿para qué? Para que nos liberte el Señor de esa opresión, de esas manifestaciones que nos oprimen, que nos traen desesperanza, que nos traen abandono, que nos traen desencanto en el camino. Y en ese sentido yo creo que también está el perdón de pecado, la liberación. Cuando uno confiesa, aún siendo pecado practicado o no practicado, pero va confesando, ¿por qué? Porque siente otras manifestaciones. Tal vez, a mí me acusan de un robo, y yo no fui el que robó. No, vos igual tenés que humillar, tengo que humillar del robo. Y uno siente injusto en el decir que te tenés que humillar del robo igual, aunque no entienda, aunque no lo vea. No, sí, no lo hice, pero no lo hice, literalmente no lo hice. ¿Pero qué? Hay otras manifestaciones atrás. Tal vez no sea el robo, que puede ser una acusación falsa, por decir algo, ¿no? Pero sí las manifestaciones de ira, de justicia propia, de otras cosas que vienen a nosotros. Y a partir de ahí es que vamos entendiendo, como Cristo dice, por ejemplo, Cristo dice que Él, a pesar de que no había hecho nada malo, a pesar de que lo maldecían, dice, Él perdonaba. Él callaba, también dice en Isaías 53, enmudeció delante de lo que lo tranquila. Muchas veces mostramos la humillación así. Por eso la humillación, cuando decimos humillación, es amplio. No es simplemente decir, no, confieso mi pecado aunque no lo entienda y aunque no lo hice, confieso, por ejemplo, por decir algo, confieso que robé que robé 5.000 pesos aunque no lo hice. No, porque no lo hice. Pero sí, atrás de eso hay una manifestación que nos hace enojar. Entonces eso es lo que le tenemos que decir, Señor, mirá, me siento oprimido, cargado, me siento enojado por esto que dijeron que yo considero que es injusto. Pero el enojo, ¿qué es? Es un pecado, es una manifestación del pecado. Y dice la palabra, el que se enoja contra su hermano, culpable es ante el concilio
de asesinato. ¿No lo dice así la palabra? Bueno, entonces entendemos que siempre el pedir perdón es amplio. Es amplio. Entonces, no se queden solamente con eso de que tenés que reconocer algo que no hiciste, ¿no? Tenés que reconocer, y a veces sí, a veces también tenemos falta de entendimiento, eso también. Tenemos que pedir la profundidad, pero cuando las cosas son literales, por ejemplo, me dicen, le robaste la moto a Enzo. Y yo le digo, no se la toqué a Enzo, no se la toqué. Le robaste la moto a Enzo, porque muestra el Señor así, le robaste la moto a Enzo y te tenés que humillar porque le robaste la moto a Enzo. Pero si yo no se la toqué. Bueno, entendemos ahí que después va a venir el enojo, el descontento, el desánimo en el camino de una acusación que uno no lo hace, ¿no? Pero eso que trae aparejado. Trae aparejado todos los pecados, el desánimo, el descontento, el abandono, hay un montón de cosas. Entonces entendemos que cuando tenemos que humillarnos es amplio. Y el perdón también, cuando pedimos, tenés que pedir perdón, es amplio. No es que solamente tenés que pedir perdón de tu pecado. Sí, pedís perdón de tu pecado, por el desánimo, la incredulidad, todo. Pero cuando estoy pidiendo perdón, también estoy pidiendo mi liberación, a través de reconocer lo que estoy sintiendo. Entonces es muy amplio esto, es muy amplio para poder entender, ¿no? Porque muchas veces parece una imposición el pedir perdón aunque no lo hiciste, aunque no lo hiciste. Y a ver, pero sí atrás hay muchas manifestaciones de pecado. Por eso toqué lo del juicio salomónico, para que vean que muchas veces uno no lo hace. Y hay uno que sale airoso, si bien confiesa ante ese Salomón, sería como una figura de Cristo. Voy y lo confieso, yo no lo hice, yo no esto, lo otro. Y si vos te vas mostrando sincero y vas pidiendo perdón, lógicamente, porque hay otras manifestaciones para no ir a la justicia propia. Entonces, Cristo te va a perdonar y te va a dar la derecha, te va a exaltar. Por eso dice la palabra, exaltado bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque a veces no queremos exaltar nosotros mismos, o queremos hacer justicia propia por nosotros mismos, y entonces necesitamos comprender que nos tenemos que encomendar al Señor, como lo hizo Cristo. Se encomendó al Señor, aunque era maltratado, aunque era vituperado, dice, Él simplemente se encomendó. Y tampoco dice que profilizó. Hay una palabra que utiliza, la cosa que no pronunció, juicio de maldición sobre sus enemigos, dice la palabra. Entonces, a ver, siendo maltratado, siendo vituperado, siendo avergonzado, no lo hizo. Entonces, a ver, yo creo que cuando nos pasan cosas de estas, más, a ver, acá el que tiene manifestaciones, por ejemplo, de justicia propia todo el tiempo, y es una persona peleadora, es una persona que tiene muchas manifestaciones de pecado, no me va a comprender. Pero me va a comprender una persona así como Martín, que es más cauto, más prudente, en lo natural, más prudente. Entonces, a ver, si yo le digo, Martín, sos un chorro, me robaste. Entonces, él, que no toca nada, se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque le dice, no, vos confesás porque vos me lo robaste. Porque estábamos, como pasó una vez, estábamos vos y yo solamente acá. A mí me pasó una vez, me dijeron, vos y yo estábamos acá. O sea que vos me robaste y yo no había tocado nada. No había tocado nada, imagínense cómo me sentí. Entonces, en ese caso, Martín, que tiene esa prudencia natural, esa forma de comportarse correcta, vamos a decirlo, me va a comprender cuando lo acusan de algo que no hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a sentir mal. ¿Y qué vas a sentir por dentro? Vas a sentirte que te están acusando de algo injusto, vas a sentir descontento, vas a tener ganas de dejar todo, abandonar todo, pero al final, a donde me quiero apoyar, en los hermanos que me quiero apoyar, al final son mis enemigos. Entonces te vas a sentir, cosas así van a sentir. Y creo que todos nos hemos sentido de alguna manera así. Entonces, por eso digo que el perdón y la humillación es muy amplio, es muy abarcativo para poder describir. Sí hacemos el plan del Señor cuando hablamos de humillación. ¿Y qué nos manda el Señor cuando dice humillado? Hacé mi plan. Y el plan es confesar,
el pecado, encomendarme, como dice la palabra, porque ese es su mandamiento, como dice la palabra, para que Él me exalte. Amén. Entonces dice acá la palabra: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, las cosas mejores, como dije, son el ministerio de la piedad, el ministerio de reconciliación, como dice la palabra, el ministerio de Cristo, que pertenecen a la salvación. Entonces, en cuanto a vosotros, estamos convencidos de cosas mejores. Entonces, las cosas mejores son la transformación, aparte de la salvación, o sea, salvación y liberación, la transformación de nuestra vida. Estamos convencidos de que son cosas mejores que la ley, porque la ley no invalidaba el pecado, no tenía, como dice, valor alguno contra el apetito carnal. Entonces, ¿podía destruir el pecado? No, mostraba el pecado la ley. Pero la liberación la muestra el ministerio de Cristo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces, nos encomendamos a Él para que nos saque las cargas. Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, ¿a quién le encomendamos nuestra vida? ¿A quién le confesamos nuestras penas, nuestros dolores, nuestras opresiones, nuestros dolores de cabeza? Al Señor, al Señor. Y entonces, cuando le contamos a Él, Él saca nuestras cargas. Él nos liberta de nuestros temores, de nuestras opresiones, de nuestro dolor de cabeza, de nuestro llanto, de nuestra tristeza, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos olvidados. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. Entonces, estamos convencidos, creemos en el ministerio de Cristo, cosas mejores que estaban experimentando. Y dice, aunque hablamos así, dice. Y ese aunque hablamos así incluye, aunque le estamos hablando el lenguaje de la ley, le estamos hablando del ministerio de Cristo. Nosotros le mostramos esa sombra y figura que está mostrando simplemente el reflejo de un camino mejor, del camino de Cristo. Como tocamos en Hebreos 6, y creo que colgué una prédica de mi mamá, a través del velo. Entonces ahí tenemos la amplia y generosa entrada, como dice la palabra, hacia el Señor. Entonces entramos en el reino de Dios, entramos en la liberación, entramos en el descanso. ¿Cuándo? Cuando entramos por Cristo, a través del velo. Y ese velo estaba estudiando un poquito, y ese velo representa, mirá cómo se corresponden todos, siempre en esa figura, siempre hay amplitud para sacar. Y estaba meditando un poco cómo a través del velo se rasga el velo. Y ustedes fíjense la correlación que tiene con cuando fue penetrado su costado, fue abierto su costado, dice. Entonces, ese velo representa ese pecado que se agolpó sobre su cuerpo, y cómo cuando le lancearon el costado se abre el cuerpo que está representando el mismo velo o el mismo pecado, cómo se abre para entrar en la presencia de Dios. Vemos que, bueno, hay mucha profundidad ahí, pero vemos como cuando lanceó el costado, dice que salió agua y sangre. Ahí fluye el poder de Dios. Y cuando entramos a través del velo, a través del ministerio de Cristo, el camino que Él nos abrió a través del velo, como dice, entonces entramos a la presencia del Padre. Ahí se derrama el poder, ahí se derrama la liberación. Y hay mucho que explicar en esto, y nos va a ir abriendo de a poco la palabra para poder entender que solamente en el ministerio de Cristo tenemos la liberación, el perdón de pecado. Y como dice acá la palabra 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice. Pero Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestro trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. A ver, todo trabajo tiene paga, hermano. Y cuando cumplimos una clase de ministerio, tiene que haber paga. A ver, el hombre se puede olvidar, pero Dios al final tiene que ejecutar su palabra y tiene que poner en acción su palabra. Porque la palabra mismo dice, fiel es el que prometió. Y si hay trabajo, tiene que haber paga.
Nosotros por eso nos dice y nos invita en Jeremías 4:3 cuando dice, hará campo y no sembréis entre espinos. La palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, el labrador para participar de su fruto debe trabajar primero. Entonces hay una paga que nos da el Señor. Dice la palabra también, no me acuerdo si en Juan o en Judas, cuando dice, o en Santiago, no recuerdo bien, cuando dice que mirá cómo el labrador espera el precioso fruto. ¿Cómo espera? Entonces vemos que también lo dice en la palabra, el que ara debe arar con esperanza. Con esperanza está diciendo, esperando, con paciencia. Y esa paciencia representa la fe, la confianza de que vos trabajás, ¿por qué? Porque sabés que vas a recibir la paga. Creo que todos estamos de alguna manera acá porque esperamos recibir algo. Y esperamos recibir esa paga. Esperamos recibir la liberación. Aunque no hemos recibido muchas cosas todavía. Estamos trabajando, estamos pidiendo perdón. A su tiempo tiene que haber una paga, la palabra no miente. Entonces tiene que haber esa paga, como dice acá la palabra, no es injusto. El hombre puede ser injusto, pero Dios no. Si no te da un lado, te tiene que dar de otro. Si se te cierra una puerta, tiene que abrir otra. Porque así actúa el Evangelio, así actúa la promesa de Dios. Por más que estén cerradas las puertas, tiene que abrir otra puerta. Y como dice acá la palabra, pero en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Vemos, deseamos, dice, que todos muestren la misma solicitud. Y esa solicitud está diciendo la misma disposición para el servicio. Que estén dispuestos para el servicio, dice, la misma solicitud hasta el fin. Entonces, esa solicitud tiene que estar no solamente de algunos, sino que uno tiene que estar dispuesto para el servicio. Tiene que tener esa disposición para el servicio. Muchas veces, bueno, como ha pasado en tiempos pasados cuando estaba mi mamá, trabajaban algunos, pero la mayoría no trabajaba, la mayoría miraba. Y en ese tiempo era complicado, ¿no? Porque tal vez cocinaba uno para 60, 70 u 80 personas. Lavaba uno la ropa para esas 60 personas. Eran pocos los que trabajaban, eran pocos los que realmente ofrecían un servicio. Pero acá nos está diciendo, como dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, está incluyendo a todos, que muestre esa disposición para plena certeza de la esperanza. Entonces, esta disposición al servicio es la que tenemos que pedir perdón también, ¿no? Porque está el espíritu de pereza, el espíritu de abandono, y como dice la palabra en Proverbios, mira a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán ni quien la mande, dice, recoge su alimento en el verano. Entonces, recoge, para que cuando venga el tiempo de invierno, ¿qué pasa? Ya tenga la provisión juntada para su alimento. Muchas veces queremos estar como ese perezoso, como lo describe así, poniendo mano sobre mano. Entonces, dice que va a venir la necesidad como caminante, dice, y tu necesidad como hombre armado. Entonces, el hombre armado siempre viene con un propósito. ¿Para qué? Para matar. Para matarte, así viene el hombre armado. Entonces, cuando uno no tiene disposición, no va a trabajar nunca. Entonces, primeramente, juzgarnos en nuestros pensamientos. La pereza, el abandono, ¿para qué? Para cumplir nuestro ministerio, como dice. Cumple tu ministerio a obra de evangelista, dice Pablo de Timoteo. Entonces, a ver, es tanta la pereza, pero no solamente la pereza en el sentido de que, qué gana de dormir, qué gana de descansar, qué gana de tirarme en la cama, qué gana de no hacer nada, sino que la pereza, cuando es espiritual, tal vez puede ser un afanado tremendo en las cosas naturales, porque, a ver,
Cuando si tenés que revocar una pared, enseguida parece que se despierta el cuerpo y estás activo, tac, 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 empezás a hacer. Para cualquier cosa, pero para leer te agarra sueño, empezás a bostezar, te quedás dormido. ¿O no es así? Podemos ver 5 horas de video de YouTube, pero vas a escuchar una prédica, te quedás dormido. Vas a ver una prédica, te quedás dormido. Pero, ¿cómo uno está activo para lo que es pecado? Entonces, la pereza espiritual es la que nos pide acá en este versículo. Cada uno de vosotros que muestre la misma predisposición, dice, al servicio, ¿no? Porque está hablando del servicio. Y como dice, para plena certeza de vuestra esperanza. ¿Qué quiere decir para plena certeza de vuestra esperanza? Traducido esto es para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Entonces tiene que haber labor, tiene que haber servicio. ¿Para qué? Para recibir lo que están esperando tanto tiempo, en este caso. Y dice acá en el 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesa. Entonces no se hagan perezosos, dice la palabra. No seáis perezosos. Perezoso, como dice. ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás? Un poco de cruzar mano sobre mano, va a venir tu destrucción, tu necesidad, dice. Entonces dice, no se hagan perezosos, no sean perezosos, sino imitadores que por la fe heredan promesas. Por la fe, dice, y la paciencia heredan promesas. Entonces, a ver, ¿cuántas veces imitamos esa pereza? ¿Cuántas veces imitamos la forma de conducta, ¿no? Que quieren o queremos, en este caso, llevar la vida como otros la llevan? Otros parece que no les pide cuenta nada el Señor, nunca trabajan, vienen cuando quieren, siempre están excusados, nunca se les dice nada. Pero yo digo, va a recibir la bendición del Señor, pero estamos hablando de la bendición del Señor, no la parte material, que también uno la espera, pero la parte del descanso del alma, la parte de liberación, la parte de conocimiento, la parte de la sabiduría. Por eso dice la palabra, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Pero vos fíjate que es tan limitado nuestro pensamiento que nosotros esperamos. ¿Qué esperás? ¿Esperás plata? ¿Esperás casa? ¿Esperás una familia? Eso es lo que esperamos nosotros, nuestra esperanza la fundamentamos en eso. Y eso es lo que muchas veces domina nuestro pensamiento, ¿no? Yo con esto tampoco quiero decir que está mal trabajar, no, lógicamente. El tema es cuando hay un afán, que si tenés un trabajo de 8 horas, haces extra, ¿para qué? Para comprar cosas materiales porque te afanás, porque querés, o si no, laburás 8 horas, pero venís a casa y seguís atareado en el sentido que no le da lugar para el Señor. Porque en este sentido, el trabajo es parte de la vida nosotros. Es parte de la vida, la gente se tiene que mantener, la gente, por supuesto, tiene que pagar sus cuentas. Imagínense si nadie labura y todos clamamos a Dios sin trabajar. Entonces, si todo el mundo toma la cruz, vamos a poner un ejemplo. Si todo el mundo toma la cruz, ¿quién le va a ayudar al otro? ¿O quién le va a dar de comer? Si acá no hay una persona que cocine y todos están orando y una no está cocinando, entonces, ¿qué van a comer al mediodía? Entonces es lógico, que hay movimientos lógicos. Hay movimientos lógicos, como dice, todo tiene su tiempo. Y en este caso hay tiempo de orar, tiempo de lectura, tiempo de cocinar, tiempo de bañarte, tiempo de lavar la ropa, hay. O sea, pero en este sentido, como dice acá la palabra, no nos hagáis perezosos. Entonces, la parte de la labor del Señor tiene que estar. Nosotros tenemos que cumplir esos servicios que nos encomienda. Algunos todavía no han comenzado con servicios espirituales, pero yo digo, sí es un servicio espiritual en el sentido que esa labor que te manda y que vos tenés natural, aunque no estés predicando la palabra, pero si vos te vas humillando, vas escuchando la palabra, ese servicio se cumple en lo espiritual. ¿Por qué se cumple en lo espiritual?
porque es un servicio dado desde adentro. O sea, yo me humillo y estoy sirviendo al Señor porque el Señor pone la predisposición en mí. Entonces, de ahí seamos sabios para entender un poquito la palabra, pero lógicamente esto se nos va a ir abriendo de a poco, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender en el camino, que nos va a ir iluminando la palabra, despertando el Señor a través de escuchar los mensajes. Dice en 2 Tesalonicenses 1:3. 2 Tesalonicenses 1:3. Dice esto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vemos, acá hay un servicio claramente. Dice, por cuanto vuestra fe y amor va creciendo, dice, en cada uno de vosotros y abunda para con los demás. Y este amor se traducía en servicio, en mostrar el servicio para con el hermano. A ver, seamos sinceros un poquito. Vos no te bancás a una persona y no le vas a querer ni siquiera pasar un mate. O sea, viene la visita a tu casa y vos lo vas a querer sacar lo más rápido posible. Entonces vas a ser corto de palabras, no le vas a ofrecer ni un mate, nada, con tal de que se vaya más rápido, ¿no? Pero cuando hay amor, en el sentido que hay una afinidad, que te pone ese sentir el Señor para que le recibas, para que le agasajes, para que le dé la palabra, sentís esa misericordia por esa alma que está sufriendo, entonces vas a ofrecer un servicio. Entonces va a haber un servicio natural, ¿por qué? Porque está el amor de Cristo. Entonces le vas a ofrecer. Y como dice acá, tanto que nos gloriamos de vosotros por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vemos acá la palabra. El servicio, ¿cómo lo cumplían? Con tribulación, con persecuciones. Igual tenían, ¿no? Como creo que a todos nos pasa acá. De alguna manera tenemos una clase de persecución, que nos persigue el enemigo, que usa instrumentos, que usa personas, que usa circunstancias, que usa lo que fuere, pero tenemos persecuciones. Entonces, ¿se van cumpliendo igual los servicios? Y el que se humilla lo va cumpliendo, y el que no se humilla abandona. El que no se humilla ya no cumple o pierde el deseo, digamos. Pero como vemos acá en el ejemplo de los tesalonicenses, iba creciendo igual, iba abundando, se iba aumentando, se iba acrecentando en medio de la tribulación, fíjense. Y ese servicio también nos enseña acá, se tiene que ir aumentando a través de la persecución, lo que fuere, pero tiene que estar siempre el servicio, no aflojar. Y ahí es cuando empiezo a meditar, yo también digo, cuando viene una lucha o una prueba, ¿aumenta el servicio o se afloja mi servicio? Y ahí es cuando empezamos a meditar y empezamos a ver nuestra condición. Señor, perdóname, porque en la persecución no me gozo. En la persecución, en vez de ofrecer más servicio para que me bendiga, para que muestre como dice la palabra. En Cantares dice esto: levántate, Aquilón, y ven a otro. Soplate en mis huertos, despréndase sus aromas, dice. En vez de desprenderse más aroma del Señor, más servicio del Señor, cuando viene el viento, nos aminanamos. Confundimos, nos desorientamos, y ahí se ve nuestra esencia. Porque en lugar de pedir más perdón para ofrecer más servicio, entonces esos serían los aromas del Señor. Los servicios que ofrecemos con amor, con paciencia, con tolerancia, con pedir perdón, con confesar todo lo que tenemos, tomando más la cruz para que en lugar de desprenderse amargura,
desprenderse dolor de cabeza, opresión, abandono, desprendamos el gozo, la paz, la alegría, la paciencia, la benignidad, la perseverancia en el camino, el fervor, que quiere decir estar siempre entusiasmado para el servicio, querer ofrecer siempre el servicio. Y dice acá la palabra también en Romanos 12:13, Romanos 12:13, en lo que, desde el 11 lo leo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Vemos, ferviente, esto es lo que dije recién. Fervoroso, ¿qué quiere decir ferviente? Con entusiasmo, con ganas el servicio. Entonces esto lo vemos también por ejemplo, en Isaías 6:8. ¿Qué dice Isaías 6:8? Pidió el Señor, ¿quién irá por vosotros? ¿Quién irá por vosotros?, se preguntaba. Yo iré, dijo Isaías, porque ya le había tocado con las brasas del altar el Señor sus labios. Dice, aquí pongo palabras en tu boca, en tus labios. Y vemos cómo cuando toca la presencia del Señor con esa palabra, con ese fuego ardiendo, lo que va a haber es servicio, una disposición. Cuando no toca la presencia del Señor a través de la palabra, no va a haber nada que ofrecer. Solamente quejas, solamente enojos, solamente vacío, descontento, ira, desacuerdo, todo lo que fuere en eso. Pero lo que nos enciende ese fuego, ese ferviente en el Espíritu, es cuando viene la palabra, nos quebranta, nos golpea, le pedimos perdón, entonces empieza a través de la revelación, a través de la enseñanza que toma control y dominio de tu mente, el Espíritu de Dios, y usa la palabra. Entonces se empieza a despertar la revelación, el buen entendimiento, el por qué suceden las cosas, con qué propósito las permite el Señor, con qué propósito nos acontecen cosas malas o cosas buenas. Pero todo eso nos lleva esa comprensión a que se revele la palabra, a tener un buen entendimiento, para que por el uso de la palabra, como lo dice, tengan discernimiento del bien y del mal. Entonces nos lleva a una comprensión. Entonces, nos sucedieron cosas malas por nuestro pecado, entonces lo comprendemos a través de la palabra y nos levanta. Otra vez, nos hace entender. Sucedieron cosas malas porque estamos sirviendo al Señor, hay persecuciones, y también lo entendemos con el propósito que el Señor lo está permitiendo para la consolación nuestra, ¿no? Para que el Señor, ese poder, actúe en nosotros. Entonces vamos a entender toda la palabra, y como la palabra usa el Consolador, que usa el Espíritu Santo la palabra, por eso dice, el buen Consolador, y el buen Consolador os enseñará todas las cosas, dice. ¿Y qué usa el Consolador? Usa la palabra para darte entendimiento, y cuando tenés el entendimiento tu alma descansa, porque entiende el propósito del Señor. Mientras no hay entendimiento, nunca va a descansar tu alma, porque va a estar el entendimiento natural, que va a contender contra el Señor, porque a nuestros ojos hay cosas que nos suceden que son desagradables en el camino, pero tenemos que encomendarnos al Señor para que esa opresión, ese descontento, ese abandono no actúe en nosotros para eliminarnos. Como dijo Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces en este caso yo estoy enseñando la palabra, pero yo también, cabe la posibilidad que sea eliminado, sí, pero no es el propósito del Señor que yo sea eliminado, sino que tengo que pelear contra Satanás, que me quiere hundir de una, de otra manera, quiere poner desánimo en mí. Entonces, para que no se apague ese fuego y estemos siempre fervorosos, tenemos que permitir que actúe el poder del Señor en nosotros, pidiendo perdón. Señor, tocame con una palabra, Señor, no entiendo. Señor, iluminame. Señor, quebrantame. Señor, usa la palabra. Señor, de alguna manera, sacame, porque estoy atormentado y necesito ser libre. Entonces, eso es lo que va a empezar a encender otra vez esa llama. Es como, a ver, en la misma presencia del Señor es como un combustible para nosotros. Se va llenando, y como hace la figura de la parábola de las 10 vírgenes, las que estaban sin aceite fueron a buscarla.
porque se le estaba pagando, sinónimo de la incredulidad en la venida de Cristo. Pero vos fíjate que cuando está cargado, se ilumina bastante. Entonces, esa presencia del Señor tiene que estar. Y eso es lo que le tenemos que pedir cuando estamos vacíos, Señor. Quebrantame por la palabra, quebrantame en la oración, quebrantame, Señor, necesito tu presencia. Porque es lo único que nos va a libertar, hermano. Si no hay ese espíritu ferviente que lo da el Señor, prácticamente lo hacemos por religiosidad, por obediencia. Muchas veces se escucha aquí, bueno, yo obedezco, no lo entiendo, pero yo obedezco nomás porque sé que tengo que obedecer. Pero eso es una sumisión natural que te va a servir un tiempo. Pero vos lo tenés que entender. ¿Por qué digo? Porque el día que se te acabe la fuerza, la sumisión natural, que te toma una lucha muy grande, directamente te apartás. Por eso uno tiene que entender el por qué está siendo sumiso. El por qué está obedeciendo. ¿Son las maneras correctas, Señor? Enseñame el por qué, que es correcto esto. La palabra dice que me debo sujetar al pastor, a la pastora. Pero no estoy entendiendo realmente el por qué. Porque todo tiene un límite. La paciencia humana, el esfuerzo humano tiene un límite. Porque siempre enseñamos. Siempre enseñamos y decimos que hay que obedecer, aunque no lo entiendas. Pero el propósito del Señor es que lo entiendas. Porque si no lo entendés, tarde o temprano vas a caer. Tarde o temprano se abandona. Tarde o temprano se deja el camino. Tarde o temprano se maneja uno de otra manera. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Entonces, tenemos que pedirle entendimiento al Señor. Señor, haceme entender para poder obedecer. Yo creo que muchas cosas no entienden. Ustedes, no entiendo yo también algunas cosas. O muchas. Tal vez yo digo algunas. Tal vez muchas no entienden. Y por ejemplo, a ver, diciendo, ¿no? Tal vez en todo este tiempo que no venía Enzo, tal vez muchas cosas no entendía. No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Me reúno en la mesa para comer y se pelean, discuten. Yo vengo a buscar la paz y por ahí están discutiendo. Yo me voy, prefiero irme. Me hablan de la paz de Dios y entonces eso es lo que no entiendo. ¿Por qué estando en la casa de Dios, escuchando la palabra, orando todo el tiempo, están así, con amargura de ánimo? Entonces, él no entiende esa parte. Y tal vez eso fue uno de los frenos, obstáculos que le impidió venir más continuamente a la casa de Dios. No digo que abandonó totalmente, sino más continuamente. Entonces, a través de la palabra va entendiendo mucho. Y cuando vas entendiendo, vas diciendo, oh, bueno, así. Y ya te va despertando el Espíritu de Dios y te va dando la libertad para venir más, porque ya no contendés, sino que vas y buscas la libertad para tener comunión con tus hermanos, para congregarte con tus hermanos. Entonces, esa parte es la que tenemos que pedirle el entendimiento. Y si no hay entendimiento, a ver, dice la palabra, el que no tiene sabiduría, pídala, y el Señor va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces el conocimiento se lo tenemos que pedir. Si no hemos entendido en 5 o 10 años, porque nos lo estamos pidiendo, o no estamos buscando realmente como debemos buscar, porque no da lo mismo. Si estamos bien, mientras no me moleste, yo lo obedezco, aunque no estoy de acuerdo. A ver, diría, che, Enzo, toda la mañana le tenés que despertar a Adrián con una patada. Bueno, no entiendo, pero mientras a mí no me joda, lo voy a hacer, pero no lo entiendo. No, uno tiene que entender el porqué. Estoy hablando un ejemplo para poder entender que muchas veces hay cosas que no estamos de acuerdo, pero tenemos que entender, porque algún día vamos a manejar o van a manejar obra ustedes. Entonces tienen que entender el por qué lo están haciendo. Ese conocimiento del Señor, abrime, aunque sea naturalmente, y después que espiritualmente me lleve a la profundidad, para poder moverme correctamente, para no hacer cosas injustas, para no imitar lo malo, sino que imite a los que por la fe heredan promesas, como dice la palabra. Dice así la palabra en 2 de Pedro, y el 12:13 lean del anterior, que no lo leí, ya lo voy a dejar atrás. Pero en 2 de Pedro, vamos a terminar con esto. Dice,
1:5. Y vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si estas cosas abundan, entonces, ¿qué es lo que tiene que abundar? La esencia del Señor. Dice, poniendo toda diligencia en esto mismo, todo cuidado, toda prontitud, dispuesto para el servicio, está diciendo aquí. Rápidamente, dice, añadan a la fe la virtud. La virtud, o sea, la capacidad, el conocimiento, el dominio propio sobre el pecado, la autoridad sobre el pecado, la paciencia, la piedad, ser piadoso con los hermanos, dice, al afecto, y dice, afecto fraternal, amor entre hermanos quiere decir, y al afecto fraternal, amor. Vemos, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Cuando domina la esencia del Señor, vas a tener los frutos. No te va a dejar inactivo en la obra. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando se sienten bien ustedes, la mayoría que les pasa a los jóvenes cuando se sienten bien, lo que quieren, ahora sí voy a arrancar. Y lo primero que agarran, ¿no? Porque es lo que veo, quieren cantar, ¿no? Quieren cantar, yo voy a cantarlo para el Señor, lo voy a ofrecer de todo corazón porque se sienten bien. Entonces, ya te saca de esa ociosidad espiritual. Pero cuando te sentís mal, estás vacío de esta esencia del Señor, tenés ganas de dormir todo el tiempo presionado, todo el tiempo desganado, todo el tiempo desalentado, todo el tiempo, queriendo solamente que el Señor te dé una vía de escape para irte de acá y que te ponga cómodo. Eso es lo que pasa por la mayoría. Pero cuando es añadido todos estos frutos espirituales de esencia de Dios, vas a trabajar, no te va a dejar ocioso, dice, ni sin fruto. Entonces, cuando se aumenta estas cosas, no vas a ser como la gente, como dice en otra versión, como una persona inútil, sino que vas a conocer que este camino del Señor no es en vano. Vas a conocer la presencia del Señor, vas a experimentar la presencia del Señor. Y me lleva esto al 1:10, de acá de 2 de Pedro, dice, por tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa no caeréis jamás. Si domina esto, no vas a caer. Pero en un momento, ese vacío, ¿no? ¿Cómo te lleva a estar en el activo en la obra? Pero cuando estás contento, ahí querés hacer todo. Estás con ganas de todo, aún en las cosas más mínimas. Cuando uno está bien, quiere regar las plantas, quiere hacer pequeños arreglos, pero cuando uno está mal no le importa, no ve esas cosas, porque está viendo su problema, está viendo su tormento, está viendo su estado. Entonces, por eso mismo digo, si está la presencia del Señor es lo que te va a tener activo. Yo trabajé más que todo, dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí.